¿Qué significa el fútbol para ti? Mira, realmente a mí desde los 4 años me gusta el fútbol. Mi papá siempre me llevaba al estadio escuchando CRE, las previas de las transmisiones, el postpartido. Y te puedo decir que desde esa edad me gusta y me apasiona el fútbol. En CRE Satelital conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos. Somos CRE Satelital. Está mucho mejor. CRE Noticias, primera emisión. Siete de la mañana en punto, estamos a la espera de la conexión del ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera. Ha comprometido diálogo esta mañana con CRE Satelital para pasar revista de los 100 primeros días de gestión frente a esa cartera de Estado. Antes, actualizarles algunos datos que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. Entre ellos, a cada momento nos están ingresando novedades informativas y, por supuesto, siempre las trasladamos inmediatamente hacia ustedes y, por supuesto, tratando de actualizarnos respecto al movimiento noticioso nacional e internacional. 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto. Debemos indicarles a los oyentes que en contados minutos está el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Me alzaron la cortina y esa es la señal desde Guayaquil, nuestra sede donde se levanta la señal de que tenemos esa conexión. Proceda, Agustín. Les presentamos la entrevista del día. 7 de la mañana con 2 minutos, tal cual lo anunciamos, estamos ya puntualmente haciendo contacto con el señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de nuestro país, Darío Herrera. Señor ministro, qué gusto, bienvenido a la CRE Satelital y vamos a aprovechar este tiempo para hablar también de cosas positivas, dándole continuidad a este espacio de viernes. Y queremos conocer un breve balance primero de los 100 primeros días de gestión del gobierno del encuentro en lo que tiene que ver a el tema inherente a su portafolio, como es el desarrollo urbano y la vivienda. Señor ministro, buenos días, bienvenido, le escuchamos y le miramos en CRE Satelital. Gracias, Fernando, qué placer y un saludo a todos en CRE. Bien, la verdad es que muy contentos. Los primeros 100 días juntos han sido realmente un deleite, especialmente trabajar con el resto del ministro, con el presidente bajo su liderazgo. Y muy divertido tratando de poner la casa en orden y enrumbar el país hacia mejores días en el tema de la vivienda. Precisamente, señor ministro, usted en los últimos días y de lo que hemos podido revisar también, ha promulgado un criterio en el cual señala que queremos a Ecuador como destino de inversión inmobiliaria. Eso sintetiza esa perspectiva que debe darse en el país. Pero ir a esa perspectiva en estos primeros 100 días, ¿cuáles han sido los logros más importantes? Claro está que el social de la vacunación es lo que más se ha destacado, pero desde el ministerio, ¿qué es lo más importante que se ha dado en estos 100 días? También a más de poner en orden la casa. Correcto. Para eso, Fernando, yo creo que hay que entender un poco cómo encontramos la casa, ¿no? De manera que podamos medir el logro, ¿no? Primero, quiero informarle a la ciudadanía que encontramos una institución para nuestro criterio desarticulada y con un rol equivocado, desvinculada de los GATS, de los gobiernos autónomos centralizados. No empataba en la visión, ni siquiera en el tipo de comunicación con los GATS. Una imagen institucional completamente desgastada y hasta ahora, creo yo, vinculada a la corrupción. Tenemos un déficit fiscal, es decir, no hay dinero o muy poco dinero para los planes. No obstante, tenemos apoyo de los organismos multilaterales. Todos están apoyando nuestro plan y nuestra nueva visión. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? No, yo creo que hay que indicarle a la ciudadanía, por mucho que la cosa esté complicada, hacia dónde queremos ir. Primero, queremos ir hacia ejercer un liderazgo positivo, una rectoría realmente sobre temas de hábitat y vivienda en el país.
convertir este ministerio en un ministerio facilitador, que se comunique con los gobiernos autónomos descentralizados y, bueno, y con los gremios, con la ciudadanía en sí. Instauramos un modelo de gestión basado en valores, 3 de ellos por lo menos, pero algunos otros más también, transparencia, honestidad y consistencia sobre todo. Y aquí viene la parte importante, énfasis en la digitalización y la simplificación de trámites, que es lo primero que podemos hacer y que tenemos a la mano hoy. Y con eso, antes de los primeros 30 días, nosotros firmamos 2 acuerdos ministeriales que sirvieron para destrabar una serie de procesos. Procesos que generaron luego de esos 30 días y en los últimos 60 días, para completar los 100 días de gobierno, generaron un boom de registros de nuevos proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, comparado con los 27 meses anteriores al 24 de mayo en adelante. Tuvimos un incremento en registros de proyectos en el país de un 356%. Esto es toda inversión privada, alrededor de $218 millones de inversión, con la generación de 12.000 empleos directos, y multiplique usted por 3 para calcular más o menos los indirectos. Esto es un gran inicio para el Ecuador. Se volcó la atención hacia el sector privado, manteniendo el rol del ministerio como rector de política pública y como un facilitador del acceso a la vivienda de los ecuatorianos. Y dejamos al sector privado que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Es súper eficiente. Eso es la parte privada. En la parte pública, en los 100 días, elaboramos nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, que por cierto ayer lo revisamos con el presidente de la República en la tarde, muy contento, nos dio luz verde para iniciar las primeras acciones del plan. Ya voy a comunicar apropiadamente qué conlleva eso, y estamos afinando ciertas cosas más que irán especialmente ligadas al presupuesto y la proforma que se va a presentar para el próximo año. Ahora, lo que usted nos dice, y como aquí mismo lo han testimoniado otros ministerios, esto de las alianzas público-privadas van a ser fundamentales en lo que puede significar a futuro la reactivación del país. ¿El déficit de vivienda es preocupante, señor ministro, en el Ecuador? Y ahí es donde va a actuar lo que usted nos acaba de decir, tanto la parte privada como la parte pública. El déficit habitacional en el país, para mí, es la consecuencia de 20 años de inacción. Este ministerio, por lo menos, ha tenido en los últimos 20 años 18 ministros de vivienda. ¿Qué significa esto? Que usted tiene quizás mayor estabilidad teniendo un inquilino en una casa. Consecuentemente, si los planes de hábitat y vivienda son a mediano y a largo plazo, y en teoría deberían ser políticas de Estado, cada vez que cambia un ministro, uno por año, simplemente en las últimas 2 décadas no hemos tenido nosotros ese tipo de política o estabilidad. ¿Y qué causa esto al final? De que no existe una política pública de vivienda, como no la hay en el Ecuador. No hay una ley orgánica real que fomente y que apuntale un plan coherente de hábitat y vivienda. Ya lo estamos haciendo ahora nosotros. Esas leyes no están de acuerdo a o en concordancia con los decretos ejecutivos que regulan o que incentivan el sector. Y los acuerdos ministeriales de los ministerios en el pasado, uno parchaba a otro. Entonces, todo lo que usted tenía era un shampoo, un tallarín de normas y de regulaciones que simplemente no fomentaban la inversión privada, ni tampoco la pública. Entonces, ¿qué hicimos? Destrabar todo esto, ¿no? Es toda una orquesta, ¿no? ¿Y por qué hicimos eso? O sea, ¿por qué vamos a donde queremos ir? ¿Por qué queremos ir hacia allá? Primero, la preocupación número 1 de los ecuatorianos hoy, generar empleo. Esa es la preocupación número 1. Viene después seguridad, etcétera. La vacunación ya pasó a un 5º lugar en la preocupación. ¿Por qué? Porque fíjese lo que ha pasado en los últimos 100 días. Fernando, esta es la antesala. Para mí es como que el preámbulo de lo que puede pasar con los diferentes planes del gobierno nacional. El plan de vacunación, todo un éxito. Alianza público, privada y academia. Un solo objetivo, una sola finalidad. Fíjese lo que ha pasado. Imagínese
si nosotros nos mantenemos juntos. Imagínense ustedes eso. ¿Qué es lo que podemos hacer en el futuro? Impensable. Entonces, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Porque tenemos que tener también sostenibilidad en el tiempo. Proyectos inmobiliarios, públicos o privados, indiferente, tienen que tener sostenibilidad en el tiempo, tienen que ser previsibles. Consecuentemente, se tiene que crear una política pública de vivienda. Finalmente, ¿qué hace todo esto? Atiende las necesidades de la población, pues, ¿no? Y en el interín tenemos como ministerio también que rendir cuentas, y rendir cuentas significa transparentar procesos. ¿Cómo? Un modelo de gestión eficiente. No hay más, esto es muy sencillo realmente. Toma trabajo, hay que hacerlo, hay que cambiar el chip de las personas y también de todos los ecuatorianos, ¿no? Para estar alineados. Finalmente lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y, sobre todo, reducir el déficit habitacional del país. Y como usted decía, señor ministro, con trabajo se consigue todo, porque el rato que haya trabajo van a tener la posibilidad de comprar viviendas, una vivienda básica, una vivienda más cómoda o una vivienda ya con un precio incluso más oneroso. En ese sentido, la política de Estado, la política de su ministerio va a hacer, sin lugar a dudas, reducir ese déficit de vivienda en el país. Ahora, esto seguramente hay una especie de censo, en qué provincias hay más déficit, tal vez hablar de viviendas recuperables, ¿cómo se está manejando? Porque tal vez donde se concentra más población hay más déficit, hablemos de Quito, de Guayaquil. Es correcto, sí. A ver, no hay un censo, parece que va a estar el nuevo censo en el 2022 o 2023, me parece. La pandemia paró el censo que se debió haber hecho en el 2021 o 2021 para tener un periodo de 10 años en cada censo. Pero en todo caso, en base a información que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo, del INEC, inclusive del mismo MIDUBI, logramos recabar y armar y decir, a ver, ¿cuál es el déficit del país? ¿No es cierto? Y para eso tenemos que comenzar diciendo cuál es el total de viviendas que tenemos en el país. Entonces, el total está casi en 4.8 millones, exactamente 4.781.000 viviendas, como que ya son todas las viviendas del país, ¿no? De esas viviendas, ¿cuáles necesitan algún tipo de reparación cualitativa para que se convierta en una vivienda adecuada? ¿O cuál necesita una reparación o reconstrucción? De ese 4.7, el 2.7 necesita eso. Entonces el déficit es muy grande. Pero obviamente de ese 2.7, 2.0, o sea, 2 millones de viviendas necesitan una reparación cualitativa. Una mejora, una ampliación, no una reconstrucción. Estimamos que 665.000 viviendas sí necesitan ser reconstruidas y ese es el déficit cuantitativo, no cualitativo. Entonces, con esa cancha marcada, siempre es qué parte de eso es urbano y qué parte de eso es rural, ¿no? Por ejemplo, en las viviendas irrecuperables, que son 665.000, tenemos nosotros que 286.000 están en el área urbana y 378.000 en el área rural. Ahí el déficit en vivienda nueva o recuperable y recuperable es en el área rural. No obstante, en el déficit cualitativo es al revés, se tiene 2 millones. 1.3 está en el área urbana y 700.000 en el área rural. Y de ahí, ¿dónde está este déficit? O sea, qué sector del país, ¿no? Definitivamente la costa. Tanto en vivienda irrecuperable como en vivienda recuperable. 2-1. Por ejemplo, va a dar el déficit de vivienda que necesita mejoras. En la costa, 1.3 millones, en la sierra, 541.000 y 208.000 en la Amazonía. Y para estas viviendas irrecuperables, 338.000 en la costa, 226.000 en la sierra y 100.000 en la Amazonía. Muy poco en Galápagos, básicamente déficit cualitativo, 2.764. Entonces, ya con este mapeo nosotros podemos, ahora sí, entrar inclusive por zonas, por provincias y por cantones. Y el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda tiene mapeado las necesidades y de ahí nosotros vamos a ir de manera pragmática a resolver esas necesidades en las diferentes partes del país. Ahora, señor ministro, también la ciudadanía debe preguntarse, ¿se ofrecieron un X número de viviendas hablemos solo del gobierno anterior?
se daba cifras que estaban sobre las 100.000 soluciones habitacionales. ¿Se cumplió con eso o solo fue un anuncio? A ¿Cómo, ver, cómo ha encontrado usted este tema de las sí, soluciones claro, habitacionales? Ujú. claro que sí, claro que sí. A ver, el déficit es muy grande, como usted sabe, esto es una consecuencia de 20 años. Eh, Cubrir ese déficit en el menor tiempo posible no va a ser posible. Este es un plan que tiene que ser a mediano y largo plazo, por lo menos los siguientes 10 años para empatar. Y dependerá mucho de la cantidad de inversión pública y privada y de los incentivos que el gobierno ecuatoriano haga sobre este mercado inmobiliario para que los actores privados también se activen y puedan ofrecer vivienda a los ecuatorianos. Eh, entonces, pero más allá de hablar del número de vivienda, yo quiero enviar un mensaje aquí importante. Debemos comenzar a conjugar un nuevo verbo, es soluciones de hábitat adecuado. ¿A qué me refiero? Los estudios que hemos hecho en los últimos 100 días, primeros 100 días de gobierno, eh, nos han determinado de que muchas de las soluciones de hábitat no son necesariamente una vivienda nueva. De hecho, el mayor déficit en el país es cualitativo, es decir, necesita una mejora a la vivienda. Nada se logra diciéndole a una persona, muévase de su actual lugar de hábitat y múdese a, no sé, al sur de la ciudad o afuera de las ciudades, a una vivienda nueva que no cumple el propósito y, y, y no genera ese hábitat que él está acostumbrado a tener. Y cuando hablamos de hábitat, no solamente la vivienda, el techo, sino la conectividad, su acceso a servicios, a su trabajo, la movilidad, entre otras cosas. Entonces, tenemos que tomar todo esto muy en cuenta, especialmente en la parte rural. La gran mayoría de personas viven ya en unas viviendas que están adecuadas a su entorno y lo que necesitan quizás no es una vivienda nueva que no van a usar. Necesitan es algo básico y primordial que todavía no lo tienen. Agua segura, saneamiento, es decir, un buen baño, un buen biodigestor, necesitan una remodelación o necesitan una ampliación. No sé si usted ha visto las losas de las casas que tienen unas varillas. Entonces, a estas varillas se le llama las varillas de la esperanza. La gente está con la esperanza de siempre construir algo encima, ¿no? El segundo piso. Esto es general y esto creo que en toda parte de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no orientarnos hacia ese tipo de soluciones? Cuando usted construye algo nuevo, necesita o empuja a los municipios a crear los servicios para atender esas necesidades de esos nuevos barrios, conectividad, bus, etcétera. Entonces, amplía la mancha urbana. No necesariamente se tiene que hacer eso cuando usted tiene ya lotes e instalaciones de obra básica dentro de las partes urbanas donde se puede generar este tipo de vivienda. Hay que optimizar los recursos de los ecuatorianos. Entonces, hablamos de soluciones de hábitat y en esas soluciones de hábitat tenemos vivienda pública, incentivos para promover vivienda del sector productivo o del sector privado, acceso, tasa preferencial, tenemos kits de ampliación, kits de reparación, kits de agua segura, también un programa muy agresivo de generar títulos de propiedad a personas que, cumpliendo ciertos requisitos hacia el pasado, han tenido total posesión de sus bienes por X cantidad de años. Y ese es un criterio que estamos analizando. Entonces, todo esto en conjunto es el plan nuevo de hábitat y vivienda. No solamente son casas. Finalmente, por lo menos 320 proyectos de parques inclusivos en todo el país. Es decir, más de uno por cantón. Y esto es muy agresivo porque, y muy importante también, ¿por qué? Porque complementa ese hábitat del cual estamos hablando. ¿Ok? De manera de que el techo no solamente sea un techo, sino se convierta en un espacio, una comunidad que tenga acceso a espacios públicos, inclusivos, que puedan ser inclusive productivos, y complete esa sensación de que yo vivo bien y estoy en un entorno que me favorece para mi crecimiento personal. Y sobre todo apuntar de que no hay el crecimiento desordenado que hay en algunas urbes, que tiempo atrás se ha construido
por construir y esas no son verdaderas soluciones habitacionales. Ahora, de la proyección que tiene el señor ministro, lo económico es lo fundamental. En esa proyección de dónde tener ingresos, de dónde se puede financiar ese tipo de vivienda que ustedes se han trazado, o ese tipo Claro, de remodelaciones. claro. A ver, primero tenemos que pensar en lo siguiente, Fernando. El Plan Nacional de Hábitat y Vivienda realmente es un plan de generación de empleo. No creo que hay sector más importante que el sector de la construcción cuando uno habla de recuperación económica. Entonces, nuestro plan cada vez lo afinamos un poco más y hacemos los cálculos y hemos llegado a un consenso con el resto de gremios. Nuestro plan apuntalaría 266.000 plazas de empleo nuevas en los 4 años. Es muy, muy importante. Es gradual también, no es de inmediato. El poner una máquina de esta a funcionar toma su tiempo, pero en definitiva generaría esa cantidad de empleo directo y de ahí multiplique por 3 para los indirectos. Cuando usted tiene 750.000 o 1 millón de empleos, está hablando de que tiene 1 de cada 8 empleos para personas mayores de 16 años en el país. Es muy importante el impacto. Entonces, más allá de ser un plan de hábitat, es un plan generador de empleo. ¿Quiénes nos apoyan? Sería importante también conocer todos los gremios, porque han estado involucrados en la construcción del plan, todos los organismos multilaterales y de financiamiento que están convencidos del plan, la academia, muchas organizaciones sociales, inclusive los gobiernos autónomos centralizados, la sociedad civil y sobre todo el gobierno nacional que nos apoya. Entonces, sí tengo que decirle también, Fernando, de que pensamos de que por ahí hay, no quizás personas, pero sí estructuras que se pueden oponer a un plan tan coherente. Primero la situación fiscal, hay que ser óptimos con los recursos de los ecuatorianos, pero tenemos que ir ajustando el plan de acuerdo a la disponibilidad de fondos, ¿no? Para nadie es una mentira de que una novedad de que el país está cruzando una crisis económica muy fuerte, ¿no? Pero a mí me preocupan más los sistemas corruptos, ¿no? Y los actores de la sobreregulación, sobre todo. Hay excesiva regulación y sobre eso hay que trabajar bastante, ¿no? Y ciertamente los GATS, a pesar de que nos apoyan, también algunos tienen un enfoque equivocado y vamos a trabajar con ellos para nosotros poder ser un facilitador, un rector, un acompañante en el desarrollo de estos planes de vivienda en sus cantones. Imagínese usted, el Ministerio es de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero resulta que nosotros no hacemos desarrollo urbano y vivienda porque es una competencia de los gobiernos autónomos centralizados. Entonces, usted se preguntaría, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, esa rectoría hay que ejercerla para nosotros poder acompañar a los municipios de manera de que sus planes de desarrollo estén acorde a una realidad nacional y a la necesidad de los ecuatorianos. Señor ministro, para ir finalizando este diálogo muy productivo, en el cual usted enfoca de forma muy clara cuál va a ser la perspectiva de este desarrollo urbano y también combatir ese déficit de vivienda que hay en el Ecuador. Por ejemplo, sectores especiales que hay en nuestra nación, me refiero, que por ahí surgió alguna idea para generar vivienda y creo que está en marcha incluso para personas con capacidades especiales. Llamó mucho la atención esta posibilidad que se dio años atrás. ¿Cómo marcha? ¿Va a ser tomado en cuenta esto, por ejemplo? Un sector de la población que hay que también atenderle, ¿no? Por esas mismas capacidades especiales. Y se me vino esto a la mente porque ahí en el chat me escribían qué está pasando con las iniciativas para vivienda de personas con capacidades especiales. Por eso la pregunta, ministro. Sí, es correcto. A mí me parece que ese es muy valedero y es parte de esa oferta en el mercado, tanto privado como nosotros como empresa pública o institución pública, de satisfacer. No obstante, tenemos que ser conscientes de que hay una porción o un porcentaje pequeño de la sociedad que necesita esto y que consecuentemente todos los planes de vivienda no tienen que ser el 100% adecuados para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, sí está considerado. Además está considerado
dentro de los planes y sobre todo las tipologías, viviendas acorde a las realidades de las zonas. En el pasado, la vivienda social era una para todos. Y eso no funciona. Hay que ajustarse a las necesidades de los ecuatorianos en las diferentes zonas. ¿Qué ha pasado a los 100 días? Hemos ido a preguntar, porque preguntando se llega a Roma, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo entender qué problema le voy a solucionar al ecuatoriano? Hay que irle a preguntar, hay que ver su entorno. Entonces, nos convertimos nosotros en sociólogos, en antropólogos, más que en técnicos, y analizamos esa necesidad de los ecuatorianos. Y en base a eso, le comunico, estamos hoy, viernes, cerrando ya una semana de la misión de la Agencia Francesa para el Desarrollo, donde ya se analizó nueva tipología, 9 ubicaciones en el país para 760 viviendas nuevas, totalmente financiadas, y va a ser nuestro inicio del primer proyecto con la nueva tipología de vivienda de interés social. Entonces, estamos muy contentos porque lo estamos haciendo de manera tan prolija que queremos repetir esto, ¿no? De aquí en adelante, de la mejor manera para comenzar ya construcción activa de viviendas. Si esto se ha hecho en 100 días, ¿qué le espera al país definitivamente, ministro? Conseguir lo que usted ha planteado, queremos a Ecuador como destino de inversión inmobiliaria. Para esto habrá que dar también seguridad jurídica y poner a punto la casa. Vea, el Ecuador se va a convertir en destino de inversión. Esto ya no es un queremos, tenemos que convertirlo en destino de inversión. Hay que pensar así, de esa manera, y los ecuatorianos tenemos que empezar a creérnosla, ya tenemos que saber decir, sí lo vamos a hacer. Esto es lo primero, es un tema mental. Pero ciertamente, usted dice seguridad jurídica, transparencia, información abierta. Le digo cómo es que funciona esto, para que tenga una idea, ¿no? Los fondos de inversión, inversionistas institucionales, family offices que invierten en bienes raíces, no son personas o instituciones que vienen, a no ser que en el país existan ciertas garantías. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de garantías de mercado. Es decir, lo primero que ellos buscan es que exista transparencia en la información de su sector. Es decir, usted aquí en Quito pregunte cuánto vale el metro cuadrado de alquiler en una oficina. Y hay diferentes precios y depende de, no sé, hay mucha información, pero no hay nada estándar. ¿Okay? Lo mismo, y eso es en Quito y Guayaquil, imagínense en el resto de las provincias que tienen menos información. Entonces, primero es información transparente para que ellos puedan evaluar el mercado y decir, yo con estos números voy a hacer mis proyecciones financieras. Segundo, reglas claras. Incentivos definitivamente a la inversión, pero sobre todo reglas claras, porque estos proyectos son de mediano y largo plazo. Entonces, las reglas de hoy, yo comienzo a hacer un proyecto que le voy a entregar a alguien en 24 meses, no me las puedes cambiar al mes 24. Y si usted se pone a ver en el pasado, un ministro cada año o cada 6 meses, pues simplemente no funcionaba la cosa. Entonces siempre hay un riesgo, ¿no? Y tercero, aquí tenemos algo a favor que nosotros no lo hemos podido utilizar o no le hemos sacado ventaja realmente. Nuestro país no tiene riesgo cambiario. O sea, tenemos un dólar, el dólar como moneda. ¿Y por qué no vienen los capitales? ¿Ok? Entonces, hay que generar el escenario para que eso funcione. Y eso es parte. Y finalmente, simplificación y digitalización de trámites, que sea rápido. No puede ser posible, Fernando, de que antes de mi llegada al ministerio, trámites de registros de proyectos inmobiliarios, solamente en el Midubi se demoraban entre 8 meses y hasta 4 años. Solamente aquí en el Midubi. Eso es inaceptable. Es una infamia realmente, ¿no? Todo ese capital parado ahí, toda esa oportunidad de generación de empleo parada 8 meses y hasta 1, 2 años, 3 años, simplemente por un trámite burocrático. Eso no puede funcionar. Y lo mismo tiene que suceder en los GATS. Lo mismo. Ya ojalá que podamos hacer un anuncio la próxima semana de un gran convenio que queremos hacer con 2 o 3 municipios en el país, que van a servir de piloto para poder implementar no una fórmula, sino
algo que está en la ley de optimización para trámites administrativos, que es la figura de la declaración responsable, de manera que los controles sean ex post y los proyectos se aprueben de manera inmediata y comience a dinamizar la economía y la construcción de más viviendas. Ojalá, ya veremos la próxima semana. Seguro que aquí estaremos pendientes, señor ministro, para poder difundir esas buenas noticias. Y es verdad que se destrabe porque sí hemos visto muy de cerca los últimos problemas, incluso con los constructores de Quito, que han salido incluso a manifestarse por la serie de trabas que pone el municipio. Qué pena, porque esto es parte de lo que puede significar un progreso más rápido, una reactivación para el país. Le quedamos agradecidos, señor ministro, por habernos explicado detalladamente cuáles han sido los ejes fundamentales de acción en sus 100 primeros días de gestión en la cartera de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sí, eso se hizo en 100 días. Esperemos, por el bien de todos los ecuatorianos, que se haga muchas cosas más. Ministro, agradecidos. Lo haremos. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, lo vamos a hacer. Tenemos que mantenernos juntos. Un mensaje positivo de la nación. Trabajemos juntos. Confíen en su administración y lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. Gracias, ministro. Buen día, muy amable.